Muy bien. Entonces, ¿no hay alguna inquietud, alguna pregunta de alguien? ¿De los problemas? ¿No te ha llegado? Ya, entonces, ahorita le voy a mandar. Ya, ahí vamos. Ahorita mismo, pues sí. Ya. Ya les envié ya. A ver, mira, Ana Paula, si ya llegó todavía. Allá. Ok. Claro, sí. Ya, ok. Ya, entonces, a ver, a otra pregunta, ¿alguna pregunta, inquietud de algo? Ya, entonces, sigamos. Entonces, a ver, vamos a compartir. ¿Alguna pregunta, Nayeli? Em, sí, profesor. A ver, ¿cuál es tu pregunta? Dime. Es que respecto a la exposición, a mi grupo le tocó el motor de la moto eléctrica. Ya. Hemos ido a averiguar y el precio está muy caro, aún así sea de segunda. ¿De dónde se iba a preguntar, pues? En Paruro, profesor. No, pues, tienes que, por eso, ahí vas a indagar lógicamente, ¿no? ¿Tú te quieres comprar toda la moto o cómo es? No, claro, no sobre el motor. ¿Y ahí cuánto te han dicho? Que está, el nuevo está a 900 y de segunda está 300.
No, en 900, ¿has preguntado comprar tú un motor nuevo? Por si acaso, para ver cuánto estaba, pues. Y Bueno, para saber está muy bien, pero saca tu cuenta claro, de 900, un motor nuevecito, ya, y de 300 está de segunda que funciona. sí, hace Ah, ese es manejito. el asunto, pues. Tú tienes que comprar uno que no funciona para que tú lo arregles, pues. Y ahí, ese es el trabajo, ¿no? Porque si vas a comprar un motor nuevo, imagínate, claro, te va a costar 900 soles. Si la plata te sobra, lo compras, pues lo desarmas y lo vuelves a armar, ¿no? Pero ahora, si tú compras uno de 300 que está funcionando, también puedes hacer lo mismo. Pero si tú quieres algo más cómodo y donde puedes aprender bien, es en el motor que no funciona, malogrado, ¿no? Y es probable que ahí alguna bobina esté quemada y por eso es lo que te pueden vender así. Barato, ¿no? Entonces ya puede estar a 100 soles, te darán un motor quemado para que tú lo rebobines todo y así lo haga funcionar, ¿no? Por eso sigue buscando, que ya no, pues ya, ahora me vas a decir recién esa noticia para que me den 2 semanas de cuando le di el trabajo. Y yo les dije, avancen, 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 avancen. Ahora, la otra semana es la exposición y tú recién me dices que el motor está caro. Oye, no te pases, Nayeli, demasiado tarde. Demasiado tarde, me ha dicho. Eso tenías que haberlo dicho en la segunda semana. Entonces yo te iba a decir lo que ahora te digo. Busca en tal o cual sitio y ahí vas a encontrar más cómodo. Es probable que en la cachina de la avenida Argentina, pero ten cuidado cuando vayan por ahí, no vas a ir sola, pues, ¿no? Ahí debe haber más cómodo y hay más motores, debe haber por ahí. En Paruro no hay mucho, en Paruro es menos, por eso también venden más caro. Antes era Paruro, pues, ¿no? Ahora ya no es Paruro, ahora incluso hay uno ahora 3 años atrás, uno encontró a 80 soles esos motores y funcionando y dijo nomás, yo cuando le pregunté, porque a veces les pregunto así, ¿dónde has conseguido? En Pasaje Olaya, me dijo. No sé dónde será el Pasaje Olaya, yo conozco un Pasaje Olaya, pero no sé en qué casa, dice que ahí lo consiguió. Ahí le dieron el dato y lo consiguió. ¿Ok? Así es, Nayeli. ¿Y tu otro compañero con quién te toca el trabajo? Con Renzo y Joaquín. Ah, son 3. Sí, profesor. Ya, pues, y si ellos un viernes en la noche, una caja de cerveza, 2 cajas, ya está ya sobrado, pasa de ellos, ¿no? Yo pensé que tú sola ibas a gastar 300, bueno, 2 solas, 300, ya es regular, ¿no? Son 3. Bueno, a ver, vean cómo solucionan de la mejor manera, pero ya es tarde, ¿eh? Se han hecho tarde, Nayeli. Ya, a ver. Profesor, Sí, buen una día. consulta. Sí. ¿Podría hacer un ejercicio de un Zener en paralelo con un condensador que está administrado una corriente también en paralelo? No entiendo bien eso. Repite, por favor. Le decía si podía explicar un ejercicio de, de un diodo Zener en paralelo con un condensador y que esté suministrado en paralelo con una corriente, una fuente de corriente. Una fuente corriente. O sea, tú Sí, tienes una fuente corriente en paralelo con un diodo Zener y en paralelo con un condensador. Eso dice. sí. A ver, vamos a ver, pues la próxima clase voy a tratar de ponerte a ver un problema por ahí, si lo tengo por ahí, ¿ya? Pero resuélvete los problemas que te he dado, pues, ¿ya? Ya, bro.
Ya, ok. Ya. A ver, ¿en qué estamos acá? Que no comparte. Ya, ok. A ver, Celeste, ¿en qué nos quedamos? ¿Te acuerdas? Eso del transistor ya lo hicimos, si no me equivoco, ese diapo que está mostrando. Ya, ¿en qué nos quedamos? Una después de eso. Ay, a ver, voy a revisar. ¿Alguien se acuerda? ¿Te acuerdas, Ana Paula, en qué nos quedamos? Recuerda que recordando recordarás el recuerdo de esta recordada clase. Yo tengo anotado que esto hemos hecho y nos hemos quedado en la 8. Aquí. Ahí. ¿Ah? Ajá, a ver. A ver, vamos a ver. Vimos cómo trabajar transistor, todo esto vimos. Ya, a ver, muy bien. Todo esto de acá vimos. A ver, acá. Configuración en base común. Allá, entonces. Emisor común también hicimos. Ya. Ya, muy bien. ¿Quién me está hablando? Ah, ya, muy bien, Ana Paula. Ya, gracias. A ver. Ahí nos quedamos. Ok. Ya, excelente. Entonces estamos en la 48. Ya. Ok. Gracias. Ya viene, tú eres lo máximo, Ana Paula. Ya no, ya. Excelente. Entonces, seguramente esto yo tenía apuntado del 15. El 15. Ah, es que la otra clase fue el 15, fue el martes, ¿no? El martes 16, y yo acá no anoté el 16. Ok, entonces, muy bien. Entonces, que era clase número 48, ya del 22, no, 22 no, ¿qué día era? A ver. Era el 15, el 16, 16, el 11 del 21.
Ok, entonces ahora sí vamos a empezar con la configuración de colector común. Bueno, entonces, esta es la última configuración del transistor. Hay transistor en base común, configuraciones en base común en emisor común. Y esta es la configuración de colector común. Pero recuerden que cada configuración depende del transistor. Puede ser un transistor PNP o NPN. Es similar, entonces solamente que hay que considerarlo esos casos. En este caso vamos a ver la configuración de un colector común, ¿correcto? Entonces, colector común. La tercera y última configuración del transistor es la configuración de colector común, mostrada en la figura que sigue, con las direcciones de la corriente y notación de voltaje correctas. La configuración en colector común se utiliza sobre todo para igualar impedancias. Esto de igualar impedancias es como acople de impedancias, ¿no? Siempre para acoplar las impedancias tienen que estar ambas con impedancias iguales, ambos circuitos de impedancias iguales para poderla acoplar, ¿no? De lo contrario siempre va a haber una distorsión de todas las corrientes y entonces va a haber una desconfiguración de todo lo que se está trabajando. Puesto que tiene una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida, lo contrario de las configuraciones en base común y en emisor común. Aquí tenemos un transistor PNP. La corriente estamos observando que va a entrar por el emisor y va a salir por el colector y va a salir por la base, ¿no? Y su polarización estamos viendo negativo en la base y positivo en el colector. Y en la otra, positivo en el emisor y negativo en el colector. Este es un transistor PNP y acá vemos en su símbolo de qué manera se va a estar comportando. Siempre la corriente colector está saliendo del transistor y la corriente emisor está entrando al transistor y la corriente de base está saliendo del transistor, ¿no? Esto hay que tener muy claro para siempre estar al tanto. Este transistor, como ustedes están viendo aquí, se puede girar. Y aquí mismo, donde estamos viendo la configuración colector común, lo puedo girar. O sea, el colector lo pongo hacia arriba y el emisor abajo. El hecho que yo ponga el colector arriba y el emisor abajo no quiere decir que ahora ya es emisor común, no, va a seguir siendo colector común, ¿no? Porque hay que considerar que tierra es la referencia del que es común para ambos, siempre. Tierra es la referencia, correcto. Entonces, en ese sentido, por eso ustedes, si no analizan todos los casos, ustedes, cuando se les dé vuelta el transistor, ya no van a saber si es emisor o colector común. Por eso vean las polarizaciones y de esa manera se van a dar cuenta quién es quién, ¿no? O cuando estamos hablando de una polarización en colector común, emisor común o base común. Aquí tenemos un NPN. Estamos observando la corriente va hacia arriba porque entra por el colector, sale por el emisor y la corriente de base está entrando por la base. Y la polarización es más para la base, menos para el colector, menos para el emisor y más para el colector. Entonces, y aquí tenemos el símbolo del transistor NPN. Y acá estamos observando cómo entran las corrientes por la base, por el colector y sale por el emisor. Correcto. Notación y símbolos utilizados con la configuración de colector común, ¿no? Transistor PNP, el anterior, y este es el transistor NPN. La configuración de circuito en colector común aparece en la figura 321 que están observando, con el resistor de carga, ¿no?
conectado desde el emisor a tierra. Observe que el colector está unido a tierra. El colector está unido a tierra. Observe que el colector está unido a tierra aun cuando el transistor esté conectado del mismo modo en la configuración en emisor común. Desde un punto de vista de diseño, no se requiere un conjunto de características en colector común para seleccionar los parámetros del circuito de la figura. Configuración en colector común, utilizada para igualar impedancia. Entonces se dan cuenta, el colector está a tierra, entonces esta es una configuración de colector común. Entonces tengan eso, siempre esa referencia. El quien esté en menos tensión, ese generalmente va a estar común para ambos. Se puede diseñar utilizando las características en emisor común de la sección 3.6 en la práctica. Las características de salida de la configuración en colector común son las mismas de la configuración en emisor común. Para la configuración en colector común, las características de salida son una gráfica de la corriente emisor contra el voltaje colector emisor, con un rango de valores de la corriente de base. La corriente de entrada es por consiguiente la misma tanto con las características en emisor común como en colector común. Por último, ocurre un cambio casi imperceptible en la escala vertical de la corriente colector, de las características en emisor común. Si la corriente colector se reemplaza con la corriente del emisor por las características en colector común, puesto que alfa es aproximadamente 1. Para el circuito de entrada de la configuración en colector común, bastan las características básicas en emisor común para obtener la información requerida. Esto más que nada se habla porque muy antes, estos escritos a veces están desde antes de lo que aparezcan las calculadoras, ¿sabes? ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Que la operación era bastante tediosa. Imagínate tú operar cuando no tienes calculadora. Entonces, ¿con qué operabas? Con tu regla de cálculo, nada más. Entonces, esa operación era tediosa, ¿no? Por no decir la aburrida y larga. Y tenías que tener mucha concentración porque basta que te equivoques una línea y ya te equivocaste en muchas cosas. Entonces, por eso es que se hacía como el error iba a ser muy pequeño. Entonces se hacía una consideración ya que la corriente emisor sea igual a la corriente colector. Porque la corriente de base era bastante despreciable. Y entonces para no estar operando tanto, entonces se hacía esa salvedad, ¿no? Siempre. Entonces la mayoría de problemas es considerando que la corriente colector es igual a la corriente emisor. Entonces ahí operabas y te simplificaba bastante el problema. Pero en cambio ahora no, pues ahora tienes calculadora hasta en el reloj de cantidades decimales y todavía algunos jocosamente dicen, profesor, ¿con cuántos decimales desea que operemos? ¿Con 1 o con 2? Pues esa pregunta pues es ilógica, ¿no? Ni siquiera puedes operar, o sea, te cansa machucar las teclas, no sé, ¿no? Ahora tú operas todo con todo, divides todas las operaciones, ya pues es sencillo porque tienes una calculadora programable incluso, ¿no? Ok. Esta última configuración es muy utilizada para propósitos de acoplamiento de impedancia. Las ecuaciones dadas en la configuración de emisor común se utilizan igualmente en esta configuración. Sus principales características son ganancia de corriente elevada, ganancia de tensión pequeña. Por eso este no es utilizado para amplificadores de potencia. Impedancia de entrada elevada y impedancia de salida pequeña. Como se puede apreciar, las características del colector común son opuestas a las dadas en base común. Entonces, aquí observamos de estas características, vemos el voltaje colector emisor versus la corriente colector.
La corriente colector en miliamperios y la corriente y el voltaje colector emisor en voltios, ¿no? Entonces, observen lo delgado que es la región de corte, lo delgado que es la región de saturación y las restricciones que tiene, ¿no?, en la región activa el transistor, ¿no? Ahí tenemos las curvas que son justamente de la corriente base, ¿no?, de 10 microamperios, 20, 30, 40, 50, 60, hasta 70 microamperios. Entonces, esa corriente es bastante pequeña. Si nosotros consideramos que la corriente colector casi puede decir que es un máximo en miliamperios de 50, ¿no? Una corriente máxima de 50. Entonces, eso hace que esta configuración tenga limitaciones. Y entonces, aquí estamos colocando, por decir, un punto de operación tal como P, donde el voltaje colector emisor es 10 voltios y por tanto la corriente de colector será más o menos 30 miliamperios, ¿no? Entonces, ese es el punto de operación del transistor, ¿correcto? Para el dispositivo de la figura, la disipación de potencia del colector se especificó como 300 miliwatts. El problema es cómo graficar la curva de disipación de potencia del colector, especificada por el hecho de que la potencia será el voltaje colector emisor por la corriente colector, y esto aproximadamente daría 300 miliwatts, ¿no? Porque la corriente colector era 30 miliamperios y el voltaje colector emisor era 10 voltios, entonces saldría 300 miliwatts. Entonces, en cualquier punto sobre las características, el producto del voltaje colector emisor y la corriente colector debe ser igual a 300 miliwatts. Si decidimos que la corriente de colector sea el valor máximo de 50 miliamperios y sustituimos en la relación anterior, obtenemos que 50 miliamperios entre 300 miliwatts o 300 miliwatts entre 50 me da 6 voltios. Entonces damos la gráfica. Si a 6 voltios 50 miliamperios me da o no me da los 300 que estamos hablando. 6 aquí más o menos. Por 50 aquí, ahí está, aquí. Y este punto, 50 por 6 me va a dar 300 miliwatts también, ¿no? Correcto. Y eso es lo que se está manifestando, ¿no? Lo mismo acá, si tengo 20 voltios y este punto más o menos está a 15 miliamperios, 15 por 20 me da 300 miliwatts. Entonces por eso esta es la curva de potencia, donde todo esto de acá me va a dar 300 miliamperios de potencia, ¿no? Correcto. Las curvas características sirven para representar el comportamiento del transistor en sus 3 diferentes configuraciones. Básicamente son 2 tipos de curvas características existentes, las llamadas curva de entrada y curva de salida. Debido a su gran utilidad, solamente analizaremos las curvas características de salida de un transistor en emisor común, cuya gráfica está dada anteriormente. Las curvas características de salida del transistor en emisor común representan una gráfica de la corriente de salida, ¿no?, versus el voltaje de salida, ¿no? Y ese voltaje es el voltaje de colector emisor y esa corriente de salida es la corriente colector para una serie de valores de corriente de entrada y su B. Entonces ahí vemos la zona o región activa, la zona o región de saturación y la zona o región de corte. La potencia máxima sabemos que siempre será el voltaje colector emisor por la corriente colector. A continuación se da un cuadro de valores de tensión para un transistor tipo de mediana potencia y baja frecuencia, tanto de silicio como de germanio, en sus diferentes zonas de trabajo. Voltaje colector emisor en saturación 0.3 voltios para el silicio, 0.1 para el germanio.
Voltaje base emisor en saturación 0.75 para el silicio y 0.35 para el germanio. Voltaje base emisor en la zona activa para el silicio 0.7 y para el germanio 0.3. Esta es la parte donde ustedes recuerdan. Por eso siempre se dice cuál es el voltaje umbral o cuál es el voltaje que va a irse a la zona activa en el silicio y el germanio. Del silicio 0.7 voltios y del germanio 0.3 voltios. Con este voltaje vence la barrera de potencial de 0.3 para el germanio y con 0.7 la del silicio. Y el voltaje base emisor en corte será 0 para el silicio y 0 menos 0.1 para el germanio. ¿Ok? Ahí está. Entonces, con esto hemos acabado la parte de la teoría de lo que concierne, ¿no?, a la parte del transistor, la teoría del transistor. ¿Correcto? Entonces, mejor se lo voy a enviar de frente esto, ¿sí? ¿Está bien o no? Sí, profe, más bien tenía una consulta, bueno, tenía que avisarle que esta semana ya es semana 7 y ya la próxima ¿Sí? es semana 8, sí. Uy, ay, ay. Entonces mañana es el último día antes de la fiesta. No sabía si es que iba a tomar tal vez el lunes o el martes. Pero semana Entonces 8. tomaremos el lunes, pues, de una vez para que tenga más tiempo para estudiar otras cosas. El martes no haremos clase ya, porque es semana de examen. ¿Ya? Ya, dependería de mis compañeros también consultar tal vez. No, no depende de nadie. Yo el lunes tomo la prueba, punto. ¿De qué depende de qué? Ya está ahí. ¿No? Depende de ti nomás. Tú, si estás apta, ya listo. Los demás tienen que estar aptos. Entonces mañana es el día de. Excelente. Entonces, que me ha hablado, que creo que tu amigo Jean-Pierre, que quiere unos problemitas, ¿no? Mañana entonces tendremos que. Podríamos repasar tal vez. Mañana será el día de. Ajá. Ya, gracias por hacerme recordar, ¿no? Porque si no, yo les tomaba nomás, ya, pues ustedes no han hablado, ¿no? Ya, entonces para mañana vamos a ver, y entonces vamos acá a avanzar a algunas cositas más que van a considerar en el transistor, ¿ya? A ver, vamos a avanzar entonces. Wow, ya, listo. Ah, verdad, es la primera prueba, ¿no? Yo estaba pensando que ya estábamos en las finales, todavía, falta todavía 8 semanas más, ¿no? O sea, ¿dónde van a pasar Navidad y Año Nuevo? ¿En la universidad? Sí. Creo que va a haber almuerzo para ustedes, ¿no? Sí. Dicen, profe. Wow, o sea, ahí se van ¿de cuántos años ya se van a perder? Capaz ya ahora ni se conocen ya. Porque cuando antes de la pandemia algunos no tenían ni barba, ahora ya están con barba ya. Bueno, ven. Se cuidan mucho nomás, ¿ah? Cuídense mucho y cuiden a su familia. Ya no se descuiden. Eso no porque algún despistado dice, no usen mascarilla, no usen caretas. Se cree alemán ya y por eso en Alemania están muriéndose un montón de gente, ¿no? La gente a veces es caprichosa, así como su edad, pues todos quieren hacer lo que le da la gana. No les gustan las normas, no les gustan los formatos, no les gusta. Quieren ustedes hacer a su manera, como quieren. Ustedes tienen la razón. Pero no es así, pues, porque las demás personas ya han vivido todo lo que ustedes han vivido como humanos. Nosotros también hemos tenido así su niñez, su juventud. También hemos cometido errores como los que están ustedes cometiendo y con los que van a cometer. Sabiendo que van a cometer errores, sus padres no pueden hacer nada con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son los genios, pero no hacen caso. Antes todavía hacían caso más a los padres. Ahora no, ya se rebelaron, ¿no? Tú ya pasaste de la historia, la moda es diferente. Ahora si me caso, mañana pasado me divorcio y traspasado puedo volverme a casar. ¿Cuál es el problema? Así estamos en la sociedad, pero recuerda, todo lo que siembra vas a cosechar, ¿no? A veces la juventud es muy corta, la vejez es muy larga.
Mientras ustedes van a vivir de su futuro, todavía están viendo su futuro, en cambio nosotros solo vivimos del pasado. Y si tú no haces no siembras en este tiempo, ya no vas a cosechar después, porque no vas a tener que cosechar y tampoco ya no vas a poder sembrar. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo de siembra. Todos ustedes cuídense, piensen de qué van a vivir después, porque si tú no juntas para después, recuerda de qué vas a vivir. Todo eso tiene que pensarse fríamente, tranquilamente, sin quitarle nada a nadie, solamente pensando en tu trabajo y en tu forma de trabajar. Ok, bueno, vamos a... Ya me perdí, entonces vamos a empezar a enviarles el trabajo, ¿ya? Ok, gracias Ana Paula y Andrea, ya, gracias a los dos. Ahorita vamos a enviarles entonces ok, enviar correo y ahí está. Ya se los envié, supongo que ya va a llegar. Te agradezco, Ana Paula, que has estado leyendo al menos el curso, porque otros no sabían ni en qué nos hemos quedado y sabiendo que la otra semana ya tienen la prueba. Pero bueno, ya seguramente ya se van a poner a estudiar ahora, ¿no? No sé si ya le llegó. Sí, ya llegó, profe. Ya llegó. Entonces, ahora continuamos entonces, ya, para avanzar esta parte del transistor, porque hasta ahí va a ser la primera prueba. ¿Ok? Ahí vamos entonces. ¿Se ve, Celeste?
Sí, profesor. Ya. Ok. Entonces vamos a ver ahora. Esta es la parte casi fundamental, porque es prácticamente el análisis para todos los problemas que se presentan en los transistores con la parte de la polarización, o sea, cómo dejamos listo al transistor para trabajar, ¿no? Y esa polarización lo que se quiere decir es en el momento en la que nosotros deseamos que el transistor trabaje, es conociendo su voltaje colector emisor y su corriente colector emisor. ¿Cuánto es su corriente colector? ¿Cuánto es su voltaje colector emisor? Esos son datos precisos para que el transistor esté listo para trabajar en la amplificación de una señal que se le va a introducir. ¿Correcto? Entonces, vamos a hablar de la polarización. Casos de polarización. Entonces, aquí ya somos más prácticos y todo ya hemos bla, 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 hemos hablado, hemos leído bastante. Entonces, ahora vamos a ver la parte ya concreta del tema. ¿Correcto? Ahora ya no somos vendedores de transistores, sino vamos a ser los que trabajemos y vemos cómo trabaja el transistor. Aquí tenemos el caso A, el primer circuito de polarización. Acá ustedes están viendo un transistor, ahí está colector base emisor, es NPN, ¿no? Tenemos una resistencia en el colector, RC. Aquí tenemos una corriente colector, una resistencia de base, una corriente de base, el VCC. Entonces, ¿cuáles son los datos en este transistor? Los datos son VCC, RB, RC, voltaje base emisor y el beta del transistor. Esos son los datos. ¿Y qué hay que hacer con esos datos? Encontrar cuánto es la corriente colector y cuánto es el voltaje colector emisor. Entonces, eso es en conclusión todo lo que se dice de polarización. Entonces, ¿y qué cosa vamos a aplicar aquí? Puro Kirchhoff. Y ustedes son expertos en Kirchhoff. Entonces, recuerden, esto que les digo, miren, yo no vuelvo a repetir, ya ustedes deben grabarse, no sé cómo. Cuando yo quiero calcular la corriente colector, este es mi camino, VCC, IB por RB, más voltaje base emisor, y ahí encuentro mi corriente colector. ¿Y cómo encuentro mi voltaje colector emisor? VCC igual a IC por RC, más voltaje colector emisor. Listo. Esas son las dos ramas en las cuales voy a calcular rápidamente mi corriente colector y mi voltaje colector emisor, que es lo que se pide en la polarización. Entonces aquí observamos, ya tenemos listo, VCC a qué será igual, a IB por RB más voltaje base emisor. Y ya sabemos también que la corriente colector va a ser beta veces la corriente base. Entonces este voltaje base emisor pasa a restar al otro lado, tengo VCC menos voltaje base emisor será IB, pero IB será IC entre beta por RB. Y de acá despejo IC. Entonces IC a qué va a ser igual, a beta entre RB por VCC menos voltaje base emisor. Beta dato, RB dato, VCC dato, voltaje base emisor dato. Entonces la corriente de colector está calculada. Ahora, ¿cómo hallamos el voltaje colector emisor? Por acá. Entonces diré VCC igual a IC por RC más voltaje colector emisor. Ahí está, acá está. VCC igual IC por RC más voltaje colector emisor. Y de acá despejo voltaje colector emisor, ¿a qué va a ser igual? A VCC menos IC por RC. ¿Correcto? Ahora, lo puedo dejar aquí nomás porque VCC es conocido, IC es conocido porque ya lo calculé aquí, y RC es conocido, puedo dejarlo ahí, ¿no? Para este caso. O si no, reemplazo pues IC. Entonces, ¿qué digo? Voltaje colector emisor será VCC menos IC, pero IC es beta entre RB por VCC menos voltaje base emisor, ahí está. Beta entre RB, VCC menos voltaje base emisor por RC. Y ese será el voltaje colector emisor. Entonces he encontrado la corriente de colector y el voltaje colector emisor. Eso es la polarización de un transistor. En este caso, hemos visto el caso A, ¿no? Sigamos. ¿Alguna pregunta ahí?
Sigamos entonces. Caso B. Segundo circuito de polarización. Ahora, lo único que le aumentamos es un R1 acá. Un R1. Entonces, ese R1 no es la resistencia de colector. Muchos en los problemas eso los confunden y le ponen como si fuera R de colector. Y ya prácticamente malogran todo el circuito. Y hallan cualquier cosa menos lo que tienen que hallar. Entonces ahora en este circuito hay un R1. ¿Y qué corriente pasa por R1? ¿La corriente colector? No, es una corriente I1. La corriente colector es diferente a la corriente I1. Porque la corriente I1 será la corriente de base más la corriente colector. Correcto. Entonces, ¿cómo hallo mi corriente colector? El camino de siempre. Por acá, por acá, por acá y por acá. Listo. Entonces eso hacemos. BCC, ¿a qué va a ser igual? I1 por R1 más IB por RB más voltaje base emisor. Listo. Entonces de acá, BCC base emisor pasó al otro lado restando, BCC menos voltaje base emisor será igual. I1 ¿a qué es igual? IB más IC, ahí está. IB más IC por R1 más IB, pero IB es IC entre beta por RB. Sigamos. BCC menos voltaje base emisor, ¿a qué va a ser igual? IB, ese es IC entre beta, más IC por R1 más IC entre beta por RB. ¿Qué me queda de eso? Ahí está. ¿De aquí qué hago? Despejo IC. Entonces, al despejar IC, ¿qué me queda acá adentro? 1 más 1 entre beta por R1 más, he sacado IC, ¿qué me queda? RB entre beta. Y ahora despejo IC. ¿A qué va a ser igual? IC será BCC menos voltaje base emisor dividido entre 1 más 1 entre beta por R1 más RB entre beta. Ahora podemos sacar beta de factor común y lo paso arriba y decir IC será beta por BCC menos voltaje base emisor dividido entre beta más 1 por R1 más RB. También es lo mismo. Correcto. Así es. Ahí está. Y ahora calculamos el voltaje colector emisor. Para calcular el voltaje colector emisor ya hemos dicho, les he dicho, que de frente BCC igual I1 por R1 más voltaje colector emisor de frente. Y eso es lo que haremos. BCC será I1 por R1 más voltaje colector emisor. Y esto será igual, voltaje colector emisor igual a BCC menos IC más IB por R1. Porque eso es I1. Pues, ¿no? Entonces de aquí que tengo, voltaje colector emisor igual será BCC menos IC más IB, pero IB es IC entre beta por R1. Y de acá ¿qué hago? BCC menos despejo IC y me queda 1 más 1 entre beta por R1. Entonces ahora IC ¿a qué va a ser igual? Voltaje colector emisor ¿a qué va a ser igual? A BCC menos IC por 1 más 1 entre beta por R1. Ahí está. Ya calculé el voltaje colector emisor. De eso nomás se trata, ¿se dan cuenta? Entonces es completamente sencillo esa forma de trabajo, solamente que ustedes tienen que darse cuenta, razonar. ¿Por qué le digo razonar? Porque muchos de ustedes no razonan. Y me da cólera, ¿por qué no razonan? ¿Por qué? Quieren memorizarse. Esto, le doy vuelta, ya no saben qué hacer. No solo le doy vuelta a esta figura y le digo lo mismo y ya no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque siempre lo han mirado así, se han memorizado cómo y cuando le doy la vuelta ya no saben si eso no es. ¿Se dan cuenta? En cambio, si razonas, así le dé vuelta, le haga un espejo a la derecha, le hago un espejo a la izquierda, lo rote 180 grados, igualito no va a pasar nada porque ustedes ya lo razonaron, ya saben cómo funciona. Si no, van a estar mal. ¿Correcto? Ahí vamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Sigamos entonces. Caso C. Tercer circuito de polarización. ¿Correcto? Tercer circuito de polarización. Ahora acá tenemos este circuito. VCC, RC, R2, R1 y nada más. Y el beta que es mi dato y el voltaje base emisor. Entonces me dicen cómo polarizo, o sea, hallar IC y el voltaje colector emisor. ¿Cómo hallo IC? Previamente, este circuito tengo que poner con este circuito su equivalente. Entonces, ¿cómo hallo este circuito equivalente? Simplemente, aquí voy a hacer un divisor de voltaje en este punto y ese será el voltaje BBB. ¿Y a qué será igual? A VCC por R1 entre R1 más R2. Ahí está. BBB, SC por R1 entre R1 más R2. ¿Y a qué será igual el voltaje RB que tengo aquí? Será el paralelo de los dos, porque esto va a tierra, entonces estos quedan en paralelo. Y al quedar en paralelo, ¿qué tengo? R1 por R2 entre R1 más R2. Entonces, ese será RB. Y esta fuente será BBB. Entonces, BBB y RB es conocido. Entonces, ¿cómo hallo mi corriente colector? Por acá. Por aquí hallaré mi corriente colector. O sea, BBB será igual RB por IB más voltaje base emisor. Y por ahí encuentro mi corriente colector. Y mi voltaje colector emisor por aquí. VCC será igual a RC por IC más voltaje colector emisor. Listo. ¿Se dan cuenta? Completamente sencillo. Cosa del niño. Entonces ahí vemos cómo hallo mi corriente colector. BBB será igual a IB por RB más voltaje base emisor. Este voltaje base emisor pasa restando, entonces tengo BBB menos voltaje base emisor será igual a IC entre beta por RB. Y de aquí despejo IC. IC será igual a BBB menos voltaje base emisor por beta entre RB. Ahora si quiero, BBB lo reemplazo, ¿no? Y al reemplazar BBB, ¿qué tendría que reemplazar? BBB VCC por R1 entre R1 más R2. Hay que tener cuidado porque yo a veces solamente les cambio, les pongo R2 abajo y R1 arriba y a los despistados copiadores ya se les usa el nudo en el cerebro. Y encima todavía le doy vuelta, lo giro, ya no, ya es un nudo, ya no pueden ya saber qué hacer. Entonces practiquen, razonar, ¿correcto? Sigamos. Yo ya tengo mi corriente colector, ahora hallo mi voltaje colector emisor. Entonces mi voltaje colector emisor, ¿cómo lo voy a hallar? De frente, VCC igual IC por RC más voltaje colector emisor. Ahí está. VCC igual IC por RC más voltaje colector emisor. ¿Y acá qué tengo? Entonces voltaje colector emisor será VCC menos IC por RC. IC es conocido, VCC conocido, RC conocido. Entonces sencillo, ese es mi voltaje colector emisor. Correcto. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, es completamente sencillo. Todo es cosa de niños. Y si ustedes lo practican, el día lunes estarán dando una excelente prueba. Si no estudian, bueno, pues no se preocupen también, porque el verano ya está cerca. Como dice la canción, ¿no? En la playa, en el mar, la vida es más sabrosa. Y lógicamente, si es verano, llevarse un cursito más no habría problema, ¿no? Pero eso depende de ustedes, ¿no? Yo trato de aprobarlos, pero muchos de ustedes tratan de jalarse. Y bueno, pues a veces tengo que darle su gusto a ustedes, ¿no? Sigamos entonces. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces sigamos. Dice, cuarto circuito de polarización. Aquí. ¿Algún despistado quiere hacer lo de anterior? Dice, BBB es igual a VCC por R3 entre R2 más R3. Ya fue ya. ¿Por qué? Porque este no es igual al anterior. Pues. No puedes hacer igual al anterior. Entonces, ¿qué haces? Hallas tu corriente colector por este camino. Puede ser por ese o por este. Por cualquiera de los dos va a salir.
Y tu corriente, tu voltaje colector emisor de frente VCC igual a R1 por I1 más voltaje colector emisor. Ya está. Entonces, así como lo hacemos acá, mira. Calculamos la corriente IC. Entonces decimos, VCC será igual I1 por R1 más I2 por R2 y más I3 por R3. Correcto. Ya está. Ahora sigamos. VCC será igual I1. ¿I1 a qué es igual? A I2 más IC. Ahí está, IC más I2 por R1 más I2. ¿Pero a qué es igual I2? Es igual a I3 más I de base. Ahí está I3 más I de base por R2. Y ¿más qué? Más I3 por R3. Pero I3 ¿a qué va a ser igual? Al voltaje base emisor entre R3. Ahí está, voltaje base emisor entre R3 por R3. Correcto. Sigo. VCC ¿a qué va a ser igual? IC. Estoy factorizando R1. O perdón, acá digo IC más I2. Pero I2 es I3 más IB por R1. Ahí está. Más I3 más IB. Pero I3 es voltaje base emisor entre R3 más IB. Pero IB es IC es entre beta. IC entre beta. Todo esto por R2. Más R3 con R3 se van y me queda más voltaje base emisor. Correcto. VCC será igual IC más, esto era I3, voltaje base emisor entre R3, más IC entre beta por R1, más voltaje base emisor entre R3 era I3 por R2, más IC entre beta por R2 y más voltaje base emisor. Este voltaje base emisor pasa al otro lado restando y tengo VCC menos voltaje base emisor igual. ¿Qué voy a tener acá? IC por R1, ahí está, más R1 entre R3 por voltaje base emisor, ahí está, más, ¿qué voy a tener acá? Más, aquí tendría R1 por IC entre beta, ahí está, IC por R1 entre beta, más voltaje base emisor por R2 entre R3, ahí está, y más IC por R2 entre beta, ahí está. Correcto. Entonces ahora factorizo base emisor, voltaje base emisor. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? IC, factorizo IC de este de acá, de estos tres. Entonces, ¿qué me queda? R1 más R1 entre beta y más R2 entre beta. Ahí está, por IC, más factorizo voltaje base emisor y ¿qué me queda? R1 entre R3 más R2 entre R3. Y de aquí, ¿qué digo? Aquí tendría lo siguiente, ¿no? Opero acá, ¿qué voy a tener? Y factorizo R1. Sería beta más 1, no sacando beta de factor común, IC entre beta. Entonces, me quedaría IC entre beta, y esto sería beta más 1 por R1 más R2. Y más aquí, voltaje base emisor entre R3 por R1 más R2. Entonces de aquí paso este voltaje base emisor al otro lado y va a pasar restando. Y al pasar restando, factorizo voltaje base emisor y ¿qué me va a quedar? 1 más R1 más R2 entre R3. Y esto será igual a IC entre beta multiplicado por R1 por beta más 1 más R2. Y de aquí solamente me queda pasar este beta para el otro lado y pasar esto de acá dividiendo. Y despejo IC. Entonces acá tengo esto. IC, ¿a qué va a ser igual? Ese beta por VCC menos beta por base emisor por R1 más R2 más R3 entre R3 y todo dividido entre R1 por beta más 1 más R2. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, ¿aquí qué voy a tener? Pero esto será
beta por R3 veces C, ¿correcto? ¿No? Ese beta que multiplica a todo. Entonces me queda R3 por VCC menos voltaje base emisor. A ver, sí pues, voltaje base emisor por R1 más R2 más R3 entre R1, R3 que va a multiplicar a todo esto, ¿no? R1 por beta más 1 por R2, y acá está IC. IC. Correcto. Entonces, de esa manera encuentro IC. Correcto. Entonces, ahora ya encontré IC, ¿y qué me falta? Voltaje base emisor. Perdón, voltaje colector emisor. Vayamos eso. Hemos dicho que el voltaje colector emisor será VCC igual a I1 por R1 más voltaje colector emisor. Y despejo de aquí el voltaje colector emisor, ¿y qué me queda? VCC menos I1, pero I1 era I2 más IC por R1. Igual a VCC menos, pero I2 acá era igual a I3 menos IB. Perdón, I3 más IB más IC por R1. Y ahora, ¿a qué es igual B3? Voltaje de base emisor entre R3. ¿Y a qué es igual IB? IC entre beta más IC por R1. Entonces, ¿qué hago ahora? Aquí tengo voltaje de base emisor entre R3 más despejo, factorizo IC, me queda 1 entre beta más 1, todo por R1. Y aquí lo puedo dejar. Eso es voltaje colector emisor. ¿Correcto? Entonces, he encontrado el voltaje colector emisor y la corriente de colector en este circuito. ¿Correcto? En este circuito. ¿Correcto? Entonces, yo le puedo dar vuelta, o lo giro 90 grados, o 180 grados, y capaz les pido lo mismo, solamente le pongo el R2 acá y el R3, y les pregunto lo mismo, y ya se perdieron. Ya hacen cualquier cosa, y hacen. O a veces copian igualito todito, y no saben que yo le he cambiado este R2 por R3 y por tanto ya no es lo mismo, pues. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando, si yo le cambio R2 y R3 acá, y al final me da la misma respuesta? ¿Qué puedo pensar de esa persona? Ponerle 0 ya es, incluso ya es ofensa, tendría que bajarle puntos. No menos, todavía ponerle menos tantos puntos. ¿Qué va a pensarse? A ver, cuando no resuelve nada y solo se copia. Porque eso es copiarse. Si yo le cambio este R2 y R3 y lo copia todito, igualito, ¿qué puedo pensar de esa persona? Entonces, tengan cuidado con eso. Ya les estoy diciendo las preguntas. Ya ustedes tengan la respuesta. Correcto. Ahora el caso es un caso bastante sencillo, casi similar a los anteriores, de los que hemos hecho, solamente que un poquito quizás más operativo porque se ha puesto una resistencia en emisor, nada más, ¿no? Entonces dice, caso E, quinto circuito de polarización. Este circuito se llama autopolarización, ¿no? Autopolarización. Igual que la anterior, que también se dice autopolarización, de la misma forma que estaba, solamente sin RE, ¿no? Ahora le hemos puesto RE. Entonces, observen. Acá, como VCC está en este punto, entonces sí puedo hacer un divisor de voltaje acá. Entonces digo que VBB será, ¿a qué? Voltaje VCC por R1 entre R1 más R2, ahí está. Y la resistencia RB, ¿a qué va a ser igual? Al paralelo de estos dos, R1 por R2 entre R1 más R2. Y entonces tendré este circuito equivalente. Entonces, en vez de este circuito, voy a tener este otro circuito. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Sigamos. Entonces, ahora aquí en este circuito voy a hallar mi corriente de colector. Para hallar mi corriente de colector me vengo por acá. BBB igual a IB por RB más voltaje base emisor y más IE por RE. Y para mi voltaje colector emisor, BCC igual a IC por RC más voltaje colector emisor más IE por RE. Y ya está. Correcto. Entonces, eso hacemos. Entonces hemos dicho, para la corriente de colector, BBB será igual a IB por RB más voltaje base emisor más IE por RE.
Entonces este voltaje base emisor pasó al otro lado, BBB menos voltaje de base emisor igual. IB, IC entre beta por RB, más IE. ¿IE a qué es igual? IB más IC por RE. Entonces acá que voy a tener IC entre beta por RB más IB, IC entre beta más IC por RE. Entonces ahora factorizo IC. ¿Qué me queda? Factorizo IC y acá me queda RB entre beta más aquí. Si he sacado IC, ¿qué me queda? RB entre beta y más. Si he sacado IC, ¿qué me queda? RE nada más. Y ahora, ¿qué voy a tener? Este beta factorizo acá y lo paso a multiplicar. Entonces me quedaría beta, BBB menos voltaje base emisor igual IC por RB más RE más beta por RE. Y de acá despejo IC. Entonces IC a qué va a ser igual? A beta, BBB menos voltaje base emisor dividido entre RB más RE por 1 más, porque acá estoy facturando RE, me queda 1 más beta. Y esta sería la corriente de colector. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro o capaz algo no está quedando claro? ¿Alguna pregunta? Miguel Ángel, ¿alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Está claro, ¿no? Lo estoy haciendo como para cachimbo, ¿sí o no? Sí, profe. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Renzo Anderson, Sí, profesor. ¿está claro? Sí, profesor, está claro, por el correcto. Ok. Ana Paula, ¿qué dices? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces, sigamos. Entonces, ahora que tenemos aquí ya la corriente de colector, vamos a calcular la corriente, el voltaje colector emisor. Entonces, ¿qué hacemos para calcular? Bueno, ¿qué hacemos para calcular el voltaje colector emisor? Hemos dicho, para calcular el voltaje colector emisor, simplemente me voy de frente. VCC será igual IC por RC más voltaje colector emisor más IE por RE. Y eso es lo que hago acá. VCC será igual IC por RC más voltaje colector emisor y más IE por RE. Y de acá despejo voltaje colector emisor. Pero digo, esto será IC por RC más voltaje más IE. Es IB más IC, pero IB es IC entre beta más IC por RE. Y acá, ¿qué voy a tener? Despejo voltaje colector emisor. ¿Qué voy a tener? VCC menos IC. ¿Y qué me queda? RC más, ¿qué voy a tener acá? RC entre beta y más RE. Correcto. Entonces de aquí saco beta de factor común y ¿qué me queda? VCC menos IC entre beta. Acá será beta por RC más RE por 1 más beta, porque acá será beta por RE, ¿no es cierto? Entonces, y este será el voltaje colector emisor. ¿Correcto? Este será el voltaje colector emisor. ¿Correcto? Entonces, ahora ya teniendo todas estas polarizaciones que le he hecho hasta el cansancio, uno por uno, ¿no? Uno por uno, para que tengan ya todos los casos entre las manos. Entonces no digan, no, esto no hemos hecho. Correcto. Entonces ahora viene lo que es la recta de carga estática. Es la recta que forma con el eje de las abscisas un ángulo alfa tal que tangente de alfa será 1 entre RL. Luego de la figura tangente alfa será BCC entre RL, todo entre BCC, y esto será igual a 1 entre RL, donde RL es la resistencia de carga del transistor. Aquí tenemos esta recta AB, este segmento de recta AB es la recta de carga. Este punto Q se puede decir que es el punto de operación, ¿no? El punto de operación.
que va a salir, ese punto va a salir de la corriente colector que esté aquí y del voltaje colector emisor que esté aquí. El mejor punto Q de trabajo va a ser el punto medio, o sea, acá será VCC sobre 2, será el mejor punto, e igualmente la mitad de VCC entre RC, acá será el punto medio, y ese será el mejor punto de trabajo. Pero por los valores que las resistencias no tienen valores secuenciales, tienen valores discretos, ¿no? Entonces a veces el punto no va a salir acá, va a salir un poquito más abajo o un poquito más arriba. Casualidades que puede llegar en medio. Y eso es parte del diseño. Entonces, aquí en la parte de corte, la resistencia de carga será infinito, y aquí en la parte de saturación, la resistencia o el voltaje colector emisor va a ser diferente, ¿no? Esta es la parte de carga, este es el corte, está por acá, la de saturación está por acá, y todo esta es la zona activa. Entonces, ¿qué vamos a decir? Acá, RL igual a 0, eso quiere decir que la corriente, ¿no? La corriente va a incrementarse demasiado, ¿no? Eso porque no hay una resistencia, ¿no? O si no, vamos a decir, esta ecuación, aquí vamos a hacer una ecuación, y acá va a pasar que voltaje colector VCC entre RC será este punto B, y este punto A va a ser, ¿no? VCC, colector, cuando el voltaje colector emisor igual sea igual a VCC, ese será cuando la corriente es 0, ¿no? Y acá, voltaje VCC entre RC será cuando el voltaje colector emisor sea 0, ¿no? Entonces esos puntos se trazan y ahí es la recta de carga. RL disminuye cuando es hacia allá y RL aumenta, se vendrá más acá. Correcto. Acá de la figura que vamos a decir, acá tenemos un pequeño circuito y nosotros diremos que VCC será igual al voltaje colector emisor más IC por RC y más IE por RE. Ahí lo tenemos, ¿no? Ese es el voltaje colector emisor. Entonces, consideremos por cuestión de operación que IE sea igual a IC. Entonces VCC será voltaje colector emisor más IC por RC y más IE por RE. Entonces factorizo IC, como son iguales, IC RE más RC. Entonces RL va a ser la suma de estas dos resistencias, RE más RC. Ese es RL, esa es la resistencia de carga, ¿no? Entonces VCC será voltaje colector emisor más IC por RL. Entonces esta es nuestra ecuación. Entonces, ¿qué sucede cuando IC es igual a 0? Cuando IC es igual a 0, el voltaje colector emisor es igual al voltaje VCC. ¿Y qué es lo que estamos teniendo aquí? ¿No? Ahí está. El voltaje colector emisor igual a VCC cuando la corriente colector es igual a 0. Ahora, ¿qué sucede si el voltaje colector emisor es igual a 0? Entonces IC será igual a VCC entre RL. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿No? Y sea que va a ser igual a VCC entre R, entre RL, o R de la carga. ¿Correcto? Ok, y eso es lo que es la recta de carga, nada más, ¿no? Para encontrar la recta que estamos uniendo A con B de esta manera, ¿no? Entonces, observando la ecuación, para IC igual a 0, voltaje colector emisor igual a VCC, ese es el punto A. Para IC igual a VCC entre RL, voltaje colector emisor igual a 0, ese es el punto B. Y como el voltaje colector emisor es igual a 0, de la ecuación IC entre VCC será 1 entre RL. Y esto es igual a la tangente de alfa, ¿no? Vemos la ecuación, vemos la gráfica, ¿no? Tangente de alfa, este es alfa. Tangente será VCC entre RC dividido entre VCC. Correcto, se elimina VCC y ¿qué me queda? 1 entre RL, ¿no? Y eso es lo que estamos llamándole aquí tangente de alfa. Correcto. Y en su conclusión, en general, la tangente de alfa será la variación de corriente
entre la variación de BCC, considerando las rectas notables. ¿Cuándo será notable? Cuando RL sea igual a 0. Si RL es igual a 0, entonces tangente de alfa será infinito, ¿no? Y cuando tangente de alfa es infinito, cuando el ángulo es 90 grados. ¿Correcto? Entonces, cuando RL es igual a 0, entonces alfa es igual a 90 grados. Y cuando RL es infinito, 1 entre infinito es 0. Entonces, cuando tangente de alfa es igual a 0, cuando el ángulo es igual a 0. ¿Correcto? Cuando el ángulo es igual a 0. Y cuando RL es igual a 1, tangente de alfa 1 entre 1 es igual a 1. Luego alfa es igual a 45. Punto de reposo o punto de operación. Es el punto de funcionamiento del transistor en ausencia de señal alterna. El punto de reposo depende de la temperatura y por tanto, en el punto Q, potencia máxima, disipación máxima del colector, voltaje colector máximo, tensión máxima del colector, IC máxima, corriente de colector máximo. Beta, ¿qué beta? Es la ganancia de corriente en continua cuando ICBO es igual a 0, o sea, la corriente de colector base estando el emisor abierto. Y voltaje base emisor es la tensión base emisor, que para el caso del germanio 0.3, para el caso del silicio 0.7 y para el caso del arseniuro de galio es 1.2 voltios. Cálculo de Q. BCC es igual a tensión de alimentación, voltaje colector emisor, voltaje BCC entre 2. Punto de simetría para la señal de entrada. Por eso le dije, el punto medio es el punto adecuado para el punto de operación. Luego, como BCC es igual al voltaje colector emisor más IC por RL, esta es la recta de carga, BCC será BCC sobre 2 más IC por RL. Entonces de acá IC, ¿a qué va a ser igual? A BCC entre 2RL. Como IB es IC entre beta, entonces IB será igual a BCC entre 2 beta por RL. Resumiendo, entonces, voltaje colector emisor en el punto de operación será BCC entre 2. La corriente colector en operación será BCC entre 2RL. Y la corriente base en el punto Q será BCC entre 2 beta por R. Correcto. Entonces, con eso hemos acabado esta parte, ¿no? Que lógicamente es la que faltaba para la prueba de lunes, correcto, del próximo lunes. Entonces, ¿se los envío esto o todavía mañana? Ahorita, Envíelo, profe. profe. Gracias por los que han contestado, porque se supone que están en clase, ¿no? En cambio, el que no ha contestado ya está durmiendo, seguro. Probable que les haya dado sueño como a mí, pero a veces así es la vida, pues hay que soportar todo esto. A ver, entonces se los voy a enviar, a ver cómo se los envío. A ver, así. Sí. Sí.
¿Llegó Andrea? Sí, profe, justo ahorita acabo de llegar. Ya, ok. Muy bien, entonces ya ahí tenemos casi un 90% del examen. Mañana haremos algunos problemas, ¿no? Para que ustedes vean más o menos de qué manera se va a preguntar. Y bueno, eso sería todo. Y lo que sí más bien me está preocupando con lo que me ha dicho Nayeli, oye, no sé, capaz así están todos. ¿Cómo está tu trabajo, Ana Paula? ¿Crees que está listo? Esas mismas palabras, ¿sabes por qué sonrío? Porque no quiero molestarte, fastidiarte, incomodarte o te quiero fastidiar, no. Lo que sucede, te repito, lo que ha sucedido. Así igualito me dijeron en otro salón. Y su nota, ¿sabes cuánto fue? 0,3. ¿Por qué? Porque yo quiero pensar que no acabó. ¿Y qué cosa es no acabar? No ordenar. ¿Y por qué no ordenó? Porque supuso que ya estaba bien. Entonces quiero que todos me escuchen a lo que le estoy diciendo a Ana Paula. Y no es que le estoy echando la sal, no es que quiero que se jale a Ana Paula, no, Ana Paula no me cae bien, por eso le digo, le estoy contando lo que ha sucedido. Entonces, si Ana Paula está ya feliz, porque supuestamente ya acabó, y yo le digo que así otro acabó con su monografía con 0,3, entonces lo que te quiero decir es preocúpate en acabarlo antes. ¿No? Y ahora mira, se juntó ya, la otra semana es examen. Y la otra es exposición. ¿Se dan cuenta? Entonces yo les he dado bastante tiempo para que lo hagan. Y les dije, y les repetí hasta el cansancio, hasta se habrían incomodado, fastidiado, molestado, porque a cada rato ya les hablaba del trabajo. Ya está fastidiando demasiado. Y ahora no hay tiempo. Mira, yo no entiendo ahora cómo Nayeli va a hacer su trabajo. La otra semana es exámenes y la otra semana es exposición. Y todavía no ha acabado su monografía. Me preocupa, ¿no? Porque se han descuidado. Yo les dije. Andrea, ¿cómo está tu trabajo? Bien, profesor, es el mismo que la compañera, mi amiga, compañera Ana Paula. ¿Con Ana Paula son la misma? Sí, sí. Ah, ya, entonces, y me sorprende que dos van a salir mal. Ya depende, pues tienen todas las noches y todos los días para seguir trabajando. Y cosa que en Navidad ya, pues, se van de parranda, ¿no? Pero sin contagiarse, bien protegidos para que no vayan a contagiarse, ¿no? Contagiarse ustedes, porque hay mucha gente suelta, pues no ven cómo están andando otros sin mascarilla y todavía la sinvergüencería de algunas personas, no sé si miran o no miran, o si piensan o no piensan, o simplemente hablan porque tienen boca. Estamos viendo que Alemania, toda Europa nos lleva 1 año de delantera del virus y ahí se están muriendo. Y todavía en Alemania están protestando porque le están exigiendo la vacuna. No quiero vacunarme, así como muchos de ustedes seguro. No quiero vacunarme. No me quiero vacunarme, no me quiero, pues la Constitución, la ley no me puede exigir, eso lo dice la Constitución. Entonces, si quiero me vacuno y si no quiero no me vacuno. Así. Y si quiero uso mascarilla, si no quiero no. Y todavía un ente
que debe estar cuidando. No, al fulano que no use mascarilla, que no, ya pe, que le pase lo que le pase. El problema no es ese, el problema es que ese fulano no le va a pasar nada y lo que va a hacer que se mueran son su familia. Ese es el problema. ¿No? El problema sería, ya, pues, entiérrate si tú quieres, haz tu propio hueco. Pero no, va a tener que cavar para su familia y el bendito todavía ni siquiera va a morir. Va a enterrar a todos. Ese es el problema. Por eso, ¿cómo es que se le tiene que... Oye, cuida a los demás. Si tu vida no vale nada para ti, pero de los demás sí les cuesta la vida, pues sí les gusta la vida, les gusta vivir. Entonces, hazlo por los demás. Aunque mucha gente ahora le importa un pepino a los demás. Yo vivo mi vida y punto. No es así. Hay una frase que dice, si no vives para servir, no sirves para vivir. Así es. Lo que siembras vas a cosechar. Y si tú no los cosechas, lo va a cosechar tus hijos. Y qué tristeza será de tus hijos cuando no tengan nada que cosechar. Y eso no es todo, porque todavía los otros no solamente no van a cosechar, sino que van a tener que pagar cosechas que otros te lo volaron. Eso es triste, ¿no? Entonces, por eso, piensa para que tus hijos y tus nietos traten de ser más felices, ¿no? La vida es una sola. Todos vamos a ir por un camino, pero hay que hacerla de la forma más feliz. ¿Cómo sería bonito que tus hijos digan, no? Ah, mi madre era ella. Y todas tus amistades halaguen y digan, tu mamá era así, tu papá era así, qué buena gente. Debe ser buen hijo o buena hija porque sus padres fueron así. Qué bonito es eso, ¿no? Pero imagínate que al padre lo señalen, a la madre lo señalen, y tú debes ser de la misma, así menospreciándolo, quizás hasta difamándolo, quizás hasta hablando mal. No se ve bien, se dan cuenta. Por eso hay otra frase que dice, no solamente tienes que serlo, sino parecerlo. Hay tantas cosas que se pueden decir a veces y que justo en la edad de ustedes a veces piensan que todos lo saben. Y no lo digo solo ustedes, yo también he pasado por eso. Yo también me he chocado contra el suelo, me he caído, me he recontracaído. Así aprendí. Y cuando me aconsejaban, no hacía caso. Y el golpe de la vida recién me enseñó, tenían razón. Sí, pero ya era demasiado tarde. Ya me había caído y ya me había levantado. Pero si hubiera hecho caso, no me hubiera caído y ya hubiera saltado, ¿no? Pero así es la vida, pues es parte del humano, ¿no? Aprende con los golpes de la vida, ¿no? No los golpes de la pareja, sino los golpes de la vida, ¿no? Porque nadie tiene por qué hacer daño, pero es que cada uno se busca, pues. Si tú te vas a casar, mira, pues, ¿con quién te vas a casar? ¿Sí o no, Renzo? ¿Tú con quién te vas a casar? ¿Con una venezolana? Quizás sí, pero conócela bien, pues, Renzo. No la primera venezolana que se te atravieses, al toque le va a decir, ya vamos a la iglesia, ¿no? Por eso siempre es bueno conocerse, para después no pesarse de la vida, ¿no? Y los que pagan más son los hijos, porque a veces dicen, ¿cuántas veces he visto así? Ya pues me separo. ¿Y tu hijo? Le digo, ¿con quién quieres irte? ¿Con tu papá o con tu mamá? ¿Y qué dice el hijo? No dice nada. ¿Qué va a decir? Pues si él quiere a los dos y no puede hacer nada para que los dos no se separen. Y es ahí donde se le desgracia la vida a ese niño, ¿no? Claro, los grandes, bueno, pues que le parte el tren, ¿no? Ellos son grandes, ya saben lo que quieren. Y el niño, o la niña, por eso hay que pensar. Por eso antes decían hasta la muerte. ¿Por qué dicen las sociedades así hasta la muerte? ¿Por qué? Por cuidar al niño.
o por cuidar a la niña. Tú no vas a fregar a un niño o a una niña porque a ti te dio la gana, ¿no? Pues, si tú pensaste mal o actuaste mal, ya pues, discúlpeme la frase, frígate, pero no me malogres a los niños. Ese cuidaba a la sociedad. Esas reglas, que no eran leyes, eran reglas, nada más que una sociedad creaba y se respetaba. Bueno, estoy hablando de hambre. Nos estamos viendo, cuídense, estudien ya para el lunes y para mañana vayan estudiando, cosa que mañana cuando resolvamos problemas ustedes estén en pilas y me estén entendiendo, porque si no me entienden, entonces ya pues se le va a hacer nudo en el cerebro. Y ahí vienen los problemas, porque mientras desaten ese nudo ya vino el examen. O perdón, ya vino la prueba, ¿no? Porque no hay examen, sino prueba. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta de alguien. Sí, profesor, tenía una pregunta de parte Sí, de Leonardo. ¿Cómo, para las exposiciones usted va a elegir el orden de las exposiciones, ¿no? Yo llamo a cualquiera, ya llamo a Tim Marín de Dopingüe, ya listo, porque todos están listos para la exposición, todos. Ojo, si por decir, tocara mañana la exposición, llamo, Leonardo, exposición, ¿qué hora estoy llamando? La hora de clase. Yo no te voy a llamar antes ni después, en la hora. Y si tú no estás, entonces quizás tú puedes pensar, quizás, tal vez, quién sabe, cómo no, puedes pensar, no, si ahora no me toma, ya pues la próxima clase, como yo no he estado, no, esa fue tu hora, ese fue tu tiempo, no estuviste, tu nota, listo, se acabó, no, porque tú no has querido estar, porque estoy advirtiendo, todos tienen que estar, sí o sí, no es que tuve un problema, tu problema, pues ya entonces para el verano, pues, ahí resuelve tu problema. Y nos vemos en verano. Si es que conmigo estaremos. Y yo quiero descansar este verano. Así de sencillo, ¿no? Por eso, la hora yo no le estoy diciendo que ¿sabe qué? Vamos a exponer el día sábado. Y después no te pongo nota porque no estuviste. Oye, un momentito, pues si el sábado no es tu horario. Lógico. Tienes tú el derecho en protestar. Pero yo estoy llamándote en tu horario. Y es más, les he dicho, solo cuando te llamo, esa es tu hora, ese es tu tiempo, y listo. Así como la hora de entrega del trabajo, está escrito acá, hora de entrega, la 18. No quiere decir que a la 18 recién vas a prender tu computadora. No, 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 no. A la 18 vas a apretar la última tecla para enviarle a Celeste tu monografía. Y Celeste va a estar ordenando para que a las 8:15 en punto me envíe todas las monografías. Y pasada esa hora, no te conozco. Y como tú nunca me has mostrado tu rostro, tampoco te conozco, ¿no? Correcto. ¿Está claro o no? ¿Alguna pregunta más, Leonardo? Sí, profesor, yo preguntaba por el caso dentro del grupo, si usted va a elegir, por ejemplo, quién empieza la exposición y eso le quería preguntar. No, por eso te digo, no, yo puedo llamar a quien sea, porque todos están preparados para eso. Ahora, a todos no lo puedo llamar, pues, solo unos cuantos, porque no alcanza el tiempo. Y así, pues, sucederá. El que sigue, la próxima clase, y hasta que acabemos. Correcto. Entonces, alguien dirá, profesor, yo quiero dar hoy día. Tú quieres, pero no es tu hora, pues. La hora es cuando yo te llamo. Correcto. Porque así todos tendrán la misma posibilidad, ¿no? Sí, pero a uno le llamó primero, a otro le... Es que así es la vida, pues. Y alguien es primero no porque me cae bien o me cae mal, ¿no? Lo llamé. Y como yo les he dicho, todos tienen que estar preparados, se supone que todos están preparados. Tiene una ventaja el que llame primero. O quizás de ventaja, quizás no acabó y lo llamo. Ya pues, mala hora para ella o para él. Pero quizás tiene ventaja, ¿por qué? Porque justo no sabía mucho y no le llamé. Entonces para la próxima tiene opinión de estudiar más. O quizás alguien está preparado para hoy día y no lo llamé. Si me hubiera llamado,
la otra clase, está preparado, no lo llamo, wow, ya, para la otra semana ya se olvidó, ya no estudió y ya se olvidó lo que había estudiado y lo llamo. ¿Es cosa mía? ¿Es cosa de él? ¿Cosa del destino? Pues así fue. Pasó eso. Entonces todos tenemos que estar preparados en lo que podamos. Correcto. Así es. ¿Alguna pregunta más? Y ojo, también les he dicho que yo no tomo lectura, yo no pongo notas de lectura, yo pongo notas de lo que tú has aprendido de tu trabajo. Correcto. Y no me digas que tu computadora se ha malogrado, que tu laptop se ha malogrado, que tu audio se ha malogrado, que tu pantalla, tu cámara se ha malogrado y que solo por celular me vas a ver y cuando pases ya no te muestro la cara y tú estás leyendo por otro lado. No sé. Todo se sabe. Siempre alguien me pasa el dato. Correcto. Entonces, yo le digo, pon, por eso con cámara, porque yo tengo que ver tus ojos, de qué color son. Correcto. Por eso en la cámara yo estaré viendo tus ojos cuando tú estás exponiendo. Pero ahora, ¿qué sucede? Hay otro que expone mirando a cualquier parte, menos a la cámara. Entonces yo le digo, cuando Magali Medina habla por televisión, ¿no habla mirando a la pantalla o habla mirando a cualquier parte, menos a la cámara? Todavía dice, ¿en cuál estamos? ¿En la 1 o en la 2 o en la 3? ¿Para qué? Para mirar ahí. Entonces ustedes tienen que hacer eso, pues ahora estamos virtual, tienes que mirar a tu cámara para exponer, porque se supone que ahí está mostrando lo que vas a decir, ¿no? Tú te vas a poner de espalda a la cámara y así vas a exponer. ¿Correcto? ¿Estoy hablando claro o demasiado? Nayeli, ¿estoy hablando bien o estoy hablando mal? Está hablando bien, profesor. Gracias, Nayeli. Muchas gracias. Me ha levantado la moral. Ok, entonces, ahí nos quedamos. ¿Ok? Ahora sí, nos vemos mañana. Mañana, ¿no? Mañana entonces, ¿ya? Cuídense. Cenen bien. Vivan bien hoy día porque vivan como si fuera el último día. Siempre. Vivan bien. Bye bye, cuídense. Nos estamos viendo, ¿ya? Chao Andrea, chao Jean-Pierre, chao Ana, chao Renzo, chao Miguel. Hasta luego, profesor. Eric. Hasta luego, profe. No, profesor.